Aquí comienza el cambio real. No mañana. No cuando todo esté en orden. Ahora. Porque lo que más pesa no es lo que sucede afuera, sino lo que ocurre cuando nadie te ve. Existe un cansancio silencioso de desear y no ver, de esforzarse y sentir que algo siempre se resiste. Esa sensación persistente tiene una raíz clara: la imaginación ha estado funcionando, pero dormida. Durante mucho tiempo se enseñó que imaginar era solo soñar sin consecuencias. Neville Goddard muestra lo contrario en Imaginación despierta: la imaginación consciente es el acto creador mismo. No es fantasía ni distracción, es dirección. Cuando la imaginación opera sin atención, repite el pasado. Cuando despierta, inaugura un estado completamente nuevo. Muchas personas desean un cambio profundo y, al mismo tiempo, observan su vida como si fueran espectadores. Piensan, esperan señales, analizan circunstancias y se preguntan por qué nada se mueve. Sin advertirlo, siguen reaccionando al mundo visible, permitiendo que dicte lo posible. Neville lo expresó con claridad: el mundo exterior es un espejo que refleja los estados asumidos internamente. Mientras el espejo tenga autoridad, la imagen seguirá siendo la misma. Imaginación despierta no significa cerrar los ojos para escapar. Significa sentir desde adentro que aquello deseado ya es un hecho. En el poder de la conciencia se afirma: asumir el sentimiento del deseo cumplido es ocupar el estado que produce su realización. No se trata de convencer al entorno, sino de ocupar una posición interna distinta y estable. Un ejemplo. Alguien anhela estabilidad económica, pero cada noche se duerme repasando cuentas, pendientes y preocupaciones. Aunque durante el día repita palabras positivas, el cuerpo descansa en carencia. La imaginación funciona, pero en automático. Cuando esa persona comienza a dormirse sintiendo alivio, orden y tranquilidad, sin forzar escenas, algo interno se reorganiza. No hay magia, hay coherencia. Neville explicaba en sus conferencias que imaginar con atención es como sembrar en tierra fértil. No se controla la semilla. Se confía en la ley. En la fe es la sustancia se lee: aquello que aceptas como verdadero, aunque no lo veas, se solidifica en experiencia. La aceptación interna siempre antecede a la evidencia externa. Algunos creen que necesitan más esfuerzo, más técnicas, más control. Sin notarlo, refuerzan la lucha. Imaginación despierta propone otra vía: presencia. Estar tan identificado con el estado deseado que la duda pierde protagonismo. Cuando el estado cambia, las acciones se ordenan sin tensión. Otro ejemplo. Alguien desea armonía en sus vínculos, pero anticipa discusiones y se prepara para defenderse. Desde ahí, cualquier gesto confirma distancia. Al sentirse tratado con respeto y calma, sin escenas extensas, solo con una sensación sostenida de paz, la respuesta del entorno se transforma. No por control, sino por resonancia. No se crea desde el esfuerzo exterior, sino desde la ocupación interior. La imaginación despierta no exige perfección, solo dirección. Aquí comienza todo cambio verdadero. Nada aparece por casualidad. Lo que hoy llamas realidad es la continuidad de un estado interno sostenido en el tiempo. Aunque no siempre seas consciente de ello, siempre estás ocupando un lugar interior. Ese lugar no es una idea suelta ni un pensamiento aislado, es una sensación habitual de ser alguien enfrentando la vida de cierta manera. Neville Goddard insistía en sus enseñanzas en que no se manifiestan deseos, se manifiestan estados. En conciencia es la única realidad, se afirma: no obtienes lo que quieres, obtienes lo que eres consciente de ser. Esta frase revela algo esencial: la imaginación despierta no crea eventos, crea identidad. Y la identidad organiza circunstancias sin pedir permiso. Muchas personas creen que están imaginando algo nuevo, pero en realidad solo están observando su situación actual con esperanza. Desean desde el mismo lugar de siempre. El deseo se convierte en una carencia refinada. Mientras el estado interno no cambie, la experiencia seguirá girando sobre el mismo eje, aunque cambien los detalles.
Ocupar un estado no es pensar en positivo todo el día. Es una posición emocional silenciosa desde donde interpretas lo que ocurre. Dos personas pueden vivir la misma situación externa y experimentar realidades completamente distintas porque el estado que ocupan es diferente. Uno se siente respaldado, el otro se siente amenazado. El mundo responde a ese sentimiento, no a las palabras. Neville explicaba que el estado se reconoce por la reacción espontánea. En sus conferencias decía que aquello que te resulta natural, aquello a lo que no opones resistencia interna, revela quién está siendo. Si una mejora parece lejana, incómoda o poco realista, no es porque sea imposible, sino porque el estado actual no la contempla. Un ejemplo. Alguien desea reconocimiento en su ámbito profesional, pero internamente se siente ignorado, postergado o poco valorado. Cada interacción confirma esa sensación. Cuando comienza a sentirse internamente respetado, sin reclamar ni exigir, solo habitando esa dignidad, las respuestas externas se reordenan. No por estrategia, sino por coherencia. En Sentir es el secreto se dice, el sentimiento es la impresión que da forma a la experiencia. No es la imagen mental lo que transforma, es el sentimiento de naturalidad. Cuando algo se siente normal internamente, el sistema completo se ajusta para expresarlo. Muchos intentan cambiar estados a través del esfuerzo, vigilándose, corrigiéndose, tensándose. Eso solo fortalece el estado antiguo. Imaginación despierta propone suavidad consciente, permitirte sentir ahora lo que antes esperabas sentir después. Ese permiso es un acto creador profundo. Otro ejemplo. Alguien anhela tranquilidad, pero vive anticipando problemas. Aunque medite o lea mensajes inspiradores, sigue reaccionando con urgencia. Cuando comienza a sentirse seguro aún sin garantías externas, el ritmo interno baja. Las decisiones se vuelven claras. Los conflictos pierden fuerza porque ya no tienen de dónde alimentarse. No estás esperando resultados, estás expresando un estado. Cambiar el estado no requiere tiempo, requiere disposición interna. Todo lo demás se acomoda como consecuencia inevitable. La mayoría de las personas imagina con la intención de provocar algo en el mundo exterior. Esperan que la realidad cambie para recién entonces sentirse en paz, seguros o satisfechos. Sin advertirlo, colocan la causa fuera. Neville Goddard invierte esta lógica de raíz. En Imaginación despierta deja claro que no imaginas para que algo ocurra, imaginas porque ya lo has aceptado internamente como verdadero. Cuando la imaginación está despierta, deja de ser un pedido y se convierte en un reconocimiento. No es una súplica silenciosa, es una afirmación sentida. En una de sus conferencias se expresa así: imaginar no es un medio para un fin, es el acto mismo de ocupar el fin. Esto cambia completamente la relación con el deseo. Muchas personas, sin darse cuenta, imaginan desde la espera. Visualizan escenarios, pero internamente siguen sintiéndose alejadas de eso que desean. Hay ilusión, pero no identidad. El estado interno sigue siendo el de alguien que todavía no vive eso. Desde ahí, la imaginación se vuelve esfuerzo y el resultado, inestable. Imaginar correctamente no significa crear escenas detalladas ni repetir imágenes. Significa permitir que el cuerpo adopte la sensación de haber llegado. En el poder de la conciencia se afirma, cuando el deseo se siente como un hecho presente, deja de ser deseo. Ese es el momento en el que la imaginación ha cumplido su función creadora. Un ejemplo. Alguien anhela libertad personal. Imagina viajes, cambios, nuevos comienzos, pero luego vuelve a sentir presión, obligación y encierro. La imagen fue correcta, el estado no. Cuando esa persona comienza a sentirse liviana ahora, aún sin cambios externos, empieza a hablar distinto, a decidir distinto y a permitir oportunidades que antes ni registraba. Neville contaba que el error más frecuente no era imaginar poco, sino imaginar desde un todavía no. En Sentir es el secreto se lee, la imaginación, cuando se acepta como real, se convierte en experiencia.
La aceptación es silenciosa. No se anuncia, no se discute, no se justifica. Simplemente se asume. Otro ejemplo lo muestra con claridad. Alguien quiere ser valorado por su trabajo. Imagina reconocimiento futuro, pero hoy se siente pequeño o reemplazable. Esa brecha interna mantiene la experiencia. Cuando comienza a sentirse internamente competente y respetado, sin comparar ni demostrar, el entorno responde de manera distinta. No porque cambió la conducta, sino porque cambió el ser. Imaginar porque ya es no significa mentirse. Significa elegir donde habitas internamente. El cuerpo responde primero. La mente solo observa después. Cuando el cuerpo se relaja como si algo ya estuviera resuelto, la imaginación ha hecho su trabajo completo. No esperes señales para sentirte distinto. La señal es el cambio de sensación interna. Cuando imaginas desde el hecho cumplido, el mundo exterior solo está poniéndose al día. Durante mucho tiempo se creyó que la vida era una cadena de efectos. Algo ocurre, luego sientes, algo cambia, luego te tranquilizas, alguien responde, luego te permites confiar. Neville Goddard rompe esa secuencia y la invierte. En sus enseñanzas deja claro que la causa siempre es interna, incluso cuando parece invisible. En conciencia es la única realidad, se afirma, nada ocurre sin que antes haya sido concebido en la conciencia. Esto no habla de pensamientos sueltos, sino de una aceptación profunda. La conciencia acepta estados, y esos estados organizan experiencias con precisión silenciosa. La mayoría vive reaccionando. Reacciona a palabras, gestos, resultados, silencios. Desde esa reacción constante, refuerza la idea de que el mundo manda. Sin darse cuenta, le entrega el poder creativo a aquello que observa. La imaginación permanece activa, pero subordinada a lo externo. Imaginación despierta significa recuperar la causa. No es controlar el entorno, es dejar de obedecerlo internamente. Neville explicaba en sus conferencias que lo externo no tiene iniciativa propia, solo responde al estado desde el cual se lo percibe. Cambia el origen y la respuesta cambia inevitablemente. Un ejemplo cotidiano lo muestra. Alguien vive anticipando rechazo. Antes de hablar, ya espera no ser escuchado. Algunas personas efectivamente no responden, otras se distraen, otras se muestran distantes. Todo confirma la idea inicial. Cuando esa persona comienza a sentirse internamente seguro y válido, sin ensayar diálogos ni defensas, algunas respuestas cambian, otras dejan de importar. La experiencia se reorganiza. En el poder de la imaginación se lee, el hombre que no controla su interior siempre será esclavo de la apariencia. No se trata de lucha, se trata de autoridad interna. Aquello que aceptas como causa deja de impresionarte como efecto. Muchas personas intentan cambiar lo externo modificando conductas, tomando decisiones forzadas o esperando condiciones ideales. Sin advertirlo, siguen aceptando que la causa está afuera. Mientras esa idea se mantenga, el esfuerzo será constante y el resultado, inestable. Otro ejemplo aclara esto. Alguien desea tranquilidad, pero necesita que todo esté en calma para sentirse bien. Esa dependencia genera tensión permanente. Cuando comienza a sentirse sereno aún en medio de lo incierto, sin negar lo que ocurre, las situaciones pierden intensidad. Algunas se resuelven solas. Otras simplemente dejan de pesar. Neville hablaba de esto como no reaccionar emocionalmente al viejo estado. En Sentires el secreto se expresa que la reacción emocional es lo que mantiene viva una experiencia. Cuando la emoción cambia, el ciclo se debilita. Reconocer que la causa nunca estuvo afuera no responsabiliza, libera. Devuelve la posibilidad de elegir desde donde vivir la experiencia. No se trata de controlar la vida, sino de dejar de ser dirigido por ella. Cuando la causa vuelve a su lugar interno, el mundo exterior deja de imponer condiciones. Solo refleja el nuevo orden asumido en silencio. Muchas personas creen que crean con pensamientos, palabras o imágenes.
Sin embargo, Neville Goddard fue claro y constante al afirmar que nada se manifiesta sin un sentimiento que lo sostenga. En Sentires el secreto se expresa una verdad directa, el sentimiento es la impresión que se graba en la conciencia y esa impresión es la que se expresa como experiencia. El sentimiento no es emoción intensa ni entusiasmo momentáneo. Es el tono interno desde el cual vives lo cotidiano. Es esa sensación silenciosa que acompaña tus actos, incluso cuando no estás pensando en nada en particular. Ese estado emocional de fondo es el verdadero lenguaje creador. Muchas personas dicen imaginar, pero no sienten. Repiten frases, construyen escenas mentales, pero el cuerpo sigue tenso, preocupado o expectante. La imaginación está activa, pero el sentimiento sigue perteneciendo al estado antiguo. Desde allí, el cambio no puede estabilizarse. Neville explicaba en sus conferencias que el sentimiento correcto es el de naturalidad. Cuando algo se siente normal, posible, fuera de discusión interna, la conciencia lo ha aceptado. En el poder de la conciencia se afirma, lo real no es aquello que ves, sino aquello que sientes como verdadero. Un ejemplo. Alguien desea seguridad en su vida, pero internamente vive en alerta constante. Aunque imagine escenarios favorables, el cuerpo no descansa. Cuando esa persona comienza a permitir una sensación de calma ahora aunque las circunstancias no hayan cambiado algo se acomoda internamente. Las decisiones dejan de ser reactivas. El entorno responde de forma más estable. El sentimiento no necesita explicación. No se razona, se habita. Por eso Neville insistía en que no se trata de forzar emoción, sino de permitir una sensación suave y convincente. En la fe es la sustancia se dice, la fe no es esperanza, es convicción sentida. Muchas veces se cree que primero debe aparecer el resultado y luego vendrá el alivio. Esa espera perpetúa la tensión. Imaginación despierta propone invertir la secuencia, sentir el alivio primero, sin condiciones. Ese cambio interno debilita el viejo patrón y fortalece el nuevo estado. Otro ejemplo lo aclara. Alguien anhela armonía, pero está acostumbrado a vivir en tensión. Aunque diga que quiere paz, internamente se mantiene rígido. Cuando comienza a relajarse sin causa externa, sin justificarlo, su manera de escuchar, responder y decidir cambia. Las fricciones disminuyen porque ya no encuentran el mismo punto de apoyo. Neville hablaba del sentimiento como la evidencia interna. No necesita señales externas cuando el sentimiento ya se estabilizó. En sus palabras, acepta el sentimiento como prueba suficiente. Cuando el sentimiento se vuelve dominante, la experiencia solo lo confirma. No es la imagen la que crea, es el sentimiento que la sostiene. Cambia el sentimiento dominante y la vida aprende un nuevo lenguaje. Aunque muchas personas descubren estas ideas y comienzan a aplicarlas, algo casi imperceptible suele ocurrir, vuelven una y otra vez al mismo estado interno. No porque quieran, sino porque ese estado se volvió familiar. Neville Goddard explicaba que la conciencia no busca lo mejor, busca lo conocido. En Imaginación despierta se señala que los estados son como habitaciones mentales. Entras, sales, pero si no eliges conscientemente uno nuevo, regresas al que conoces mejor. Ese regreso no es un fracaso, es un hábito. Y todo hábito puede ser sustituido. La mayoría no sostiene estados, sostiene reacciones. Algo ocurre durante el día, y sin notarlo, el cuerpo vuelve a la preocupación, a la duda, a la espera. La imaginación sigue creando, pero lo hace desde el lugar acostumbrado. Neville lo expone así en El poder de la conciencia, un estado se abandona solo cuando otro es plenamente ocupado. No se trata de luchar contra el viejo estado, porque esa lucha lo mantiene activo. Se trata de dejar de alimentarlo emocionalmente. Cuando una reacción aparece y no es seguida por dramatización interna, pierde fuerza. El estado comienza a debilitarse por falta de atención. Un ejemplo. Alguien ha empezado a sentirse más confiado, pero ante un comentario externo vuelve a la inseguridad conocida. Antes, ese regreso podía durar días.
Cuando esa persona deja de justificar internamente su incomodidad y permite que pase sin identificarse, el estado antiguo pierde terreno. La duración del regreso se acorta. Neville explicaba en sus conferencias que la persistencia no es repetir técnicas, sino volver al estado elegido sin enojo. En Sentires el secreto se expresa, persistir es asumir nuevamente el sentimiento deseado cada vez que otros estados intentan imponer su dominio. Muchas personas abandonan porque creen que retroceder significa no avanzar. En realidad, retroceder es solo visitar un estado viejo sin quedarse a vivir allí. El avance real ocurre cuando el nuevo estado se vuelve el punto de retorno natural. Otro ejemplo lo aclara. Alguien empieza a sentirse en paz, pero una noticia externa activa ansiedad. Antes, esa ansiedad dominaba todo el día. Ahora, aunque aparece, ya no gobierna las decisiones ni la interpretación de la realidad. La paz comienza a ocupar más espacio que la inquietud. Neville insistía en que el cambio verdadero es imperceptible al inicio. No hay fuegos artificiales. Hay una sensación sutil de mayor estabilidad interna. En la fe es la sustancia se afirma, la evidencia de un nuevo estado es la calma con la que se enfrenta lo que antes perturbaba. No se trata de no regresar nunca al estado antiguo, sino de dejar de vivir allí. Cuando el nuevo estado se convierte en hogar, la imaginación ha despertado de verdad. Hay un momento que decide más que 1000 pensamientos, esos instantes en los que no estás reaccionando a nada. Neville Goddard insistía en que la creación no ocurre en medio del ruido mental, sino en el silencio donde el estado se asienta. En Imaginación despierta explica que la imaginación actúa con mayor poder cuando la mente deja de argumentar. La mayoría vive en diálogo constante consigo misma. Evalúa, compara, anticipa, corrige. Sin notarlo, mantiene activa la vigilancia interna. Desde ahí, incluso las ideas espirituales se convierten en esfuerzo. El silencio interior no es ausencia de pensamiento, es ausencia de resistencia. Neville expresaba en sus conferencias que el estado más creativo es aquel en el que el deseo deja de discutirse. En el poder de la conciencia se afirma, cuando cesa el esfuerzo, la conciencia acepta. Esa aceptación ocurre cuando no hay nada que defender ni explicar. Muchas personas creen que deben sostener una sensación todo el día. Esa exigencia genera tensión. Imaginación despierta propone algo más sutil, permitir espacios de descanso interno donde el estado elegido se experimente sin interferencias. No se fuerza, se permite. Un ejemplo lo aclara. Alguien desea claridad en su vida, pero pasa el día analizando opciones, temiendo equivocarse. Aunque tenga buenas ideas, el ruido constante no permite asentarlas. Cuando comienza a darse permiso para no resolver todo, para simplemente sentirse en paz por momentos, las decisiones aparecen con una naturalidad inesperada. En Sentires el secreto se dice, el sentimiento aceptado en quietud se convierte en ley. La quietud no es pasividad, es alineación. En ese espacio, la imaginación no compite con la mente racional, simplemente ocupa su lugar. Neville hablaba del estado previo al sueño como un momento privilegiado no por la técnica, sino por el silencio natural que aparece. Pero el principio no pertenece solo a ese instante. Cada vez que el cuerpo se relaja sin expectativa, el estado elegido se fortalece. Otro ejemplo lo muestra. Alguien anhela alivio emocional, pero intenta sentirse mejor todo el tiempo. Esa presión lo aleja del descanso. Cuando deja de exigirse bienestar y permite momentos de neutralidad tranquila, la sensación de alivio aparece sola, sin esfuerzo. El silencio interior no se busca, se deja aparecer. Es el momento en que la imaginación despierta deja de empujar y empieza a influir. Neville decía que allí el deseo ya no es un pedido, es una presencia. Lo que no se discute internamente se vuelve estable. En el silencio, el nuevo estado deja de necesitar defensa. Y cuando eso ocurre, la experiencia externa solo acompaña. Uno de los momentos más decisivos en la enseñanza de Neville Goddard ocurre cuando se comprende esto,
mientras mires al mundo para confirmar si funcionó, sigues viviendo desde el estado antiguo. En imaginación despierta se deja implícito que la imaginación pierde fuerza cuando busca validación externa. La conciencia creadora no necesita pruebas inmediatas. Cuando una persona observa constantemente su entorno para ver si algo ya cambió, en realidad está afirmando internamente que todavía no es real. Esa vigilancia parece inocente, pero mantiene activa la espera. Y la espera es un estado. Neville lo expresó claramente en El poder de la conciencia: aquello que cuestionas internamente no ha sido aceptado. La aceptación verdadera no se demuestra con optimismo, sino con indiferencia tranquila hacia la comprobación. Cuando algo se ha asumido, deja de revisarse. Muchas personas creen que están persiguiendo resultados, cuando en realidad están persiguiendo alivio. Buscan señales para autorizarse a sentir paz. Pero la imaginación despierta propone lo contrario: sentir primero y permitir que el mundo lo refleje a su tiempo. Un ejemplo cotidiano lo muestra. Alguien comienza a sentirse más confiado, pero observa cada respuesta del entorno para confirmar si los demás lo perciben distinto. Esa observación permanente genera tensión. Cuando deja de medir reacciones y habita su seguridad sin evaluarla, el trato externo cambia de manera más natural. En sus conferencias, Neville decía que el estado asumido opera mejor cuando se lo deja trabajar en silencio. En la fe es la sustancia, se afirma. La fe viva no necesita observar resultados, se sostiene en la convicción. Esa convicción no es mental, es corporal, es una tranquilidad profundamente instalada. Mirar para confirmar es una forma sutil de control. No nace de desconfianza consciente, nace del hábito. Toda una vida de reaccionar al mundo entrena a la mente a vigilar. La imaginación despierta rompe ese hábito no con fuerza, sino con abandono deliberado de la observación constante. Otro ejemplo aclara esto. Alguien desea estabilidad emocional y comienza a sentirse más equilibrado. Sin embargo, ante cualquier pequeño desafío, se pregunta si volvió al punto anterior. Esa pregunta en sí misma reactiva el viejo estado. Cuando deja de evaluarse y simplemente vive, el equilibrio se vuelve estable. Neville explicaba que el tiempo no retrasa nada, el único retraso es la oscilación interna. Cuando el estado se mantiene sin comprobación, la manifestación sigue su curso sin interferencia. El mundo exterior no responde a la urgencia, responde a la certeza. Cuando dejas de mirar para confirmar, confirma sin mirar. La vida comienza a responder con mayor fluidez cuando el estado asumido deja de ser observado y pasa a ser vivido. Llegado a este punto, algo se ha vuelto claro: no estabas buscando cambiar la vida, estabas buscando volver a habitarte. Todo lo que parecía externo siempre fue una proyección de un lugar interno desde el cual estabas viviendo. Neville Goddard no ofreció esperanza futura, ofreció una llave presente: vivir desde adentro como causa. En imaginación despierta se revela que la verdadera transformación ocurre cuando deja de ser un método y se vuelve una forma de estar en la experiencia. No se trata de aplicar la imaginación, se trata de vivir imaginativamente, conscientes de que cada estado asumido es una declaración silenciosa. Neville decía en sus conferencias que el mayor acto de fe no es imaginar grandes cosas, sino permanecer fiel a un nuevo estado aun cuando el mundo no ha cambiado todavía. En El poder de la conciencia se afirma: la fidelidad al estado es lo que lo convierte en realidad. Esa fidelidad no es rígida, es tranquila. Muchas personas abandonan justo cuando el cambio interno ya ocurrió, porque buscan confirmaciones inmediatas. No reconocen que ahora reaccionan distinto, que ciertas preocupaciones ya no dominan, que decisiones antes difíciles se vuelven simples. Esos cambios sutiles son las primeras pruebas de que la imaginación está despierta. Alguien deja de sentirse en falta con la vida. Nada espectacular sucede afuera de inmediato, pero internamente hay más espacio, menos urgencia. Esa persona empieza a decir que no sin culpa, a aceptar sin miedo, a avanzar sin empujarse. El mundo empieza a responder a esa nueva estabilidad. Neville insistía en que no hay un punto final en este proceso.
En sentires el secreto se expresa, la conciencia siempre se está moviendo de estado en estado. La diferencia ahora es que ya no ocurre de forma inconsciente. La elección del estado se vuelve deliberada, incluso en lo simple. Vivir desde adentro no significa desconectarse del mundo, significa ya no perderse en él. Las circunstancias siguen apareciendo, pero no gobiernan la identidad. Hay una sensación interna de eje, de centro, desde donde se responde sin desgaste. Otro ejemplo lo aclara. Alguien enfrenta un desafío que antes habría generado ansiedad prolongada. Esta vez, aunque hay incomodidad, no hay dramatización interna. La persona confía en su capacidad de atravesar. Esa confianza no es pensamiento positivo, es un estado asumido. El resultado externo se ordena más rápido, pero eso ya no es lo principal. Neville enseñó que el verdadero poder no está en hacer que las cosas sucedan, sino en saber quién eres mientras suceden. En la fe es la sustancia se afirma, el hombre que sabe quién es, no discute con la apariencia. Esa certeza es silenciosa y firme. Este cierre no es una despedida, es una invitación a vivir con imaginación despierta cada día. A recordar que no estás reaccionando a la vida, estás expresando un estado. Y ese estado, siempre, está bajo tu custodia interna. Aquí termina esta obra, y comienza algo más profundo, vivir como causa, no como efecto. Sin esfuerzo. Sin espera. Desde adentro. Y ahora, antes de cerrar, recuerda esto, nada de lo que escuchaste busca convencerte. Solo apunta a recordarte algo que siempre estuvo ahí. La imaginación no es un escape, es el lugar desde donde eliges quién eres mientras la vida ocurre. No necesitas hacer nada más. Lo esencial ya fue comprendido en silencio. A partir de aquí, cada día es una oportunidad para habitarte de otra manera, sin esfuerzo, sin lucha, sin espera. Si algo se calmó adentro, ese es el verdadero cambio. Si algo se aclaró, aunque no tengas palabras, ya comenzó a expresarse. La vida siempre responde al estado que ocupas, incluso cuando no estás intentando nada. Gracias por permitirte este espacio. Quédate con lo que resonó, suelta lo demás y sigue adelante viviendo desde adentro. Hasta aquí llegamos. Y desde aquí, todo continúa.